Bueno, ahí gracias por avisar. Esta clase y el material vamos a colocar después en el aula virtual. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Justamente en la primera consulta que les apareció en el cuestionario es tener claro que cualquier masa de suelo que yo tenga que analizar, yo tengo una parte que es sólida, que está compuesta justamente por las partículas del suelo, los granos de suelo que forman parte de la masa, una parte líquida y una parte gaseosa. Y esas tres fases, entonces puedo encontrar en una masa de suelo. Bueno, aquí a veces cuando se les consulta sobre justamente materia, en qué estado yo encuentro en una masa de suelo, algunos suelen responder una parte sólida, agua y aire. Bueno, entonces aquí justamente no siempre el líquido que uno encuentra en una masa de suelo es exclusivamente agua. En la generalidad de los casos y en la naturaleza, lo más común es encontrar agua, pero no siempre. Hay casos justamente de polución ambiental en los cuales se pueden encontrar eh, residuos líquidos de industrias, residuos de combustibles que se insertan en el suelo, contaminantes líquidos que alteran justamente la calidad del suelo. Entonces, por eso es conveniente que siempre usted al mencionar y referirse al suelo, indiquen como que se compone de una fase líquida. Y de la misma manera, el tema del aire no es exclusivamente lo que yo encuentro en el suelo, también justamente por reacciones a veces de residuos en zonas, se pueden tener reacciones químicas que generan gases de diferentes clases que se pueden tener en el interior de una masa de suelo. Entonces, indiquemos y nos referimos entonces que claramente que en un suelo yo puedo tener una materia en estado sólido, líquido y gaseoso. Bueno, entonces aquí hoy lo que le vamos a presentar son algunas relaciones vinculadas al peso y al volumen, principalmente de esta masa de suelo. Fíjense en el gráfico aquí yo tengo, digamos, que está distribuido la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa en todo el volumen. Pero normalmente para simplificar el análisis es que van a encontrar muchas veces que esté dividida así en tres partes, una parte exclusivamente sólida, una parte exclusivamente líquida y otra parte donde está la parte gaseosa. Entonces, cuando vean y en todos los libros de mecánica de suelos van a encontrar entonces la división en estos tres estados que se encuentran en la masa de suelo.
Bueno, aquí tenemos entonces ya las tres fases bien clasificadas y separadas. Una fase entonces sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Y como ven, tiene un determinado volumen cada una de estas partes dentro de la masa de suelo. Y aquí vemos justamente mi masa de suelo y a la derecha tengo graficadas las tres partes bien diferenciadas. Bueno, entonces yo tengo que mi suelo tiene un volumen B y un peso total W. Bueno, y fíjense que yo separo que el volumen total va a estar formado por un volumen de sólidos más un volumen de vacíos. Y ese volumen de vacíos yo nuevamente vuelvo a subdividir en volumen de agua o de líquido y el volumen de la parte gaseosa. Y en la parte de peso, normalmente yo tengo el peso total W que se vuelve a dividir en un peso de la parte de la parte sólida y un peso del líquido. Y normalmente acá el peso de la parte gaseosa se puede suponer como que es despreciable y se coloca que puedo asumir que es de peso nulo. Entonces, normalmente el peso de una masa de suelo yo puedo simplificar y asumir solamente que es igual al peso de la fase sólida más el peso de la fase líquida. Bueno, entonces el volumen va a ser, entonces es igual al volumen de sólido más el volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos nuevamente dividir en volumen de la parte líquida más el volumen de la parte de gaseosa. Y nuevamente la parte del peso, entonces podemos simplificar que es igual, el peso total va a ser igual al peso de la parte sólida más el peso de la parte líquida. Bueno, y acá empiezan a desarrollarse las definiciones. Bueno, normalmente aquí hay un gamma sub cero que normalmente se refiere al peso específico del agua destilada a 4 grados Celsius y a una presión atmosférica relativa al nivel del mar. Después, tengo el peso específico del agua en condiciones reales del trabajo, que nosotros para nuestro cálculo vamos a asumir que es justamente muy próximo o igual al peso específico del agua destilada a 4 grados centígrados y a la presión atmosférica relativa al nivel del mar. Y vamos a asumir que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico o 10 kilonewtons por metro cúbico o 1 tonelada por metro cúbico. ¿Sí? Para nuestros cálculos, para simplificar, vamos a utilizar esos valores. Bueno, el peso específico de la masa de suelo. Entonces, el peso específico de la masa de suelo, primera definición, va a ser igual al peso total dividido el volumen total. Después yo tengo
el peso específico de la parte sólida. ¿En qué se diferencia con respecto al anterior? Es que yo voy a considerar como peso solamente el peso de la parte sólida y como volumen solamente el volumen de la parte sólida. Entonces estamos relacionándonos exclusivamente a tener como un peso específico del mineral que está constituyendo esa masa de suelo que yo estoy analizando. Bueno, después hay unos pesos específicos relativos. Un peso específico relativo a la masa de suelo y un peso específico relativo de la fase sólida del suelo. ¿Y por qué le llamamos relativo? Justamente porque relaciona con qué? Con el peso específico del agua. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Si relaciono dos cantidades que tienen la misma unidad de medida, me va a salir un valor adimensional que yo, bueno, en general es el valor numérico, coincide justamente con el del peso específico de la masa de suelo y sin unidad de medida. Bueno, ahora vamos a empezar con las relaciones de volumen, en las cuales yo solamente voy a relacionar que tengo, cómo puedo describir algunas características del suelo en función a sus valores relativos a volumen que tiene en un determinado momento. Bueno, y esas relaciones están vinculadas a una relación de vacíos, que tiene una E minúscula, la porosidad y el grado de saturación. Bueno, entonces la relación de vacíos, que ustedes ya todos lo respondieron correctamente, es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de la parte sólida. Acá puede variar desde cero, cuando yo tengo volumen de vacío igual a cero, prácticamente un suelo bien compactado en el que prácticamente no existe vacíos. Eso, digamos, en valores numéricos. Pero en la práctica, un valor justamente de 0,25, estamos teniendo ya un valor de arena muy compacta. Y puedo tener valores de 15, inclusive cuando tengo un suelo bien flojo, que son altamente compresibles. Entonces, un súper suelto en el cual yo voy teniendo entonces un gran volumen de vacíos. Bueno, fíjense la siguiente definición relacionada con la porosidad. La porosidad también relaciona el volumen de vacíos. En el numerador tengo el mismo elemento, que es el volumen de vacíos, pero la diferencia con el índice de vacío está en el denominador. Y es que aquí se utiliza el volumen total. ¿Sí?
Entonces, para un mismo suelo, ¿qué creen ustedes que va a ser mayor? ¿El índice de vacíos o su porosidad? ¿Qué opinan? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Vamos a tener un mismo suelo y yo les pido que calculen índice de vacíos y porosidad. ¿Cuál numéricamente cuál va a ser el mayor valor? El índice de vacío, profe. ¿Por qué? Porque el numerador es el mismo y en el denominador es el volumen de los sólidos nomás, lo que le divide. Y es el volumen del sólido va a ser menor que el volumen total, siempre. Bueno, siempre que sea un suelo con sólidos y vacíos, ¿verdad? Sí, en condiciones normales en el que yo tendría tanto sólidos como un volumen de vacío que puede estar con, ya sea con agua, con líquido o con gas. Bueno, entonces, bueno, esta es una respuesta bien matemática, ¿verdad? Porque tiene que ver relacionada que yo tengo un mismo valor que en el numerador, pero para el índice de vacíos tengo una cantidad menor. Entonces, en el denominador, entonces debería de esperar un índice de vacíos mayor que la porosidad. Normalmente, la porosidad se expresa en porcentaje. Y fíjense aquí, la porosidad, entonces yo puedo esperar valores que estén entre el 20% y el 95%. Bueno, la siguiente relación en cuanto a volumen, me relacionan el volumen relacionado al agua, el volumen total de líquido que yo tenga, con el volumen de vacíos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está dando esta idea? El grado de saturación, yo trato de ver qué cantidad de vacíos tengo dentro de mi masa de suelo y ver qué porcentaje de ese vacío está siendo ocupada por la parte líquida. Entonces puedo tener desde un suelo seco en el que yo tengo justamente no tengo agua, no tengo líquido, y entonces la saturación es cero, porque el volumen de líquido es cero, y al otro extremo va a ser la saturación total, en el que voy a tener que todo mi volumen de vacíos está siendo ocupada por la parte líquida. ¿Sí? Esos serían los extremos que voy a tener en cuanto a relaciones de volumen asociada al grado de saturación. Bueno, si yo quiero hacer una relación entre cómo puedo relacionar yo índice de vacíos y porosidad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago?
Fíjense, pongo la relación de índice de vacíos, que es la relación entre volumen de vacíos y volumen de sólidos. El volumen de sólidos nuevamente es el volumen total menos el volumen de vacíos. Si yo vuelvo a dividir ambos miembros por el volumen total, voy a tener en el numerador la relación volumen de vacío sobre volumen total, que es la porosidad, y en el denominador, volumen de total sobre volumen total es igual a 1 menos volumen de vacío sobre volumen total, que es la porosidad. Me queda esta relación que el índice de vacío es igual al valor de la porosidad dividido la diferencia entre la unidad y el valor de la porosidad. Y si hago algo similar con la porosidad, yo puedo tener también que es igual a la relación de vacíos dividido 1 más la relación de vacíos que se tenga. Bueno, entonces aquí yo puedo encontrar también esa relación. Bueno, ahora ¿qué pasa con el peso? Ya vimos en cuanto a volumen, ahora relaciones de peso. Las relaciones más comunes son la humedad o contenido de humedad, que es la razón entre el peso de la parte líquida dividido el peso de la parte sólida, y eso multiplicada por 100 porque normalmente se da en porcentaje. En la naturaleza, la humedad puede variar desde 0, cuando no tenga nada de líquido, un suelo seco, y llegar a tener inclusive 1000% de humedad. Entonces, es prácticamente más líquido que sólido lo que está teniendo mi masa de suelo, y que se pueden dar en lugares muy cercanos a los cursos de agua. Puedo llegar a tener lugares en los que yo tengo mucho líquido comparado con la parte sólida. Y después, la última relación, que tiene que ver con el peso unitario, en realidad ya es una relación entre peso y volumen. Y aquí hay otra vez una gran variedad de casos que se pueden dar. Entonces, el peso específico o peso unitario sería el valor del peso del suelo Cuando yo hablo de peso unitario seco, me estoy refiriendo exclusivamente al peso de la parte sólida sobre el volumen total. ¿Sí? Y eso pueden tener diferentes formas de escribir. Gamma sub D, que normalmente viene del inglés de dry, que es seco, o gamma sub 0 también, que pueden tener en otros libros. Cualquiera de las dos nomenclaturas pueden ser utilizadas. ¿Sí? Algunos libros inclusive también utilizan gamma sub S, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la nomenclatura, y vamos a tratar de manejarnos con esta nomenclatura que se les presenta aquí en la clase. Entonces es siempre importante que todos manejemos esta misma nomenclatura. Bueno, si yo conozco el peso específico o el peso unitario del suelo, conozco su humedad, a partir de esos valores yo puedo obtener su peso
específico seco. La unidad de medidas, kilonewton por metro cúbico. También puede ser kilogramos por metro cúbico, toneladas por metro cúbico. Todos esos valores que ustedes ya lo manejan muy bien. Y en cuanto a relaciones de peso, yo también puedo tener el valor de densidad. Densidad también que ustedes ya manejan. En vez del peso utilizo la masa total de la muestra de suelo o la masa de sólidos del suelo de la muestra. Bueno. Otras relaciones entre peso unitario, relación de vacíos, contenido de humedad y gravedad específica. Son otros conceptos que vamos a ir viendo. Si yo quiero tener una relación entre peso unitario o densidad, relación de vacío y contenido de humedad, yo puedo considerar el volumen de suelo en el que el volumen de los sólidos es igual a 1. Acá hago volumen de sólidos igual a 1. Si el volumen de sólido es igual a 1, ¿qué pasa con mi volumen de vacíos? O sea, con mi índice de vacíos. Era la relación entre volumen de vacíos y volumen de sólido. Y como el volumen de sólido es igual a 1, mi volumen de vacío queda igual a mi relación de vacíos. Y si eso hago la diferencia, finalmente que el volumen total va a ser igual a 1 más mi índice de vacíos. Aquí hay justamente un montón de relaciones que uno puede tener a partir de querer expresar en función de otra variable que nosotros ya definimos inicialmente. Y a partir de ahí, si el volumen de los sólidos para mí es igual a 1, yo voy a tener, como le dije, el volumen de vacíos igual a la relación de vacíos, y tengo que también el volumen total va a ser igual a 1 más ese índice de vacíos. Como le dije, nosotros vamos a simplificar nuestro análisis y vamos a asumir como que el peso unitario del agua va a ser igual a 10 kilonewtons por metro cúbico. Y allí se va a tener nuestra relación de peso específico en función de gravedad específica, en función del peso específico de la parte líquida, la humedad y la relación de vacíos. Aquí hay un montón de relaciones que uno puede ir obteniendo en función a estas definiciones que nosotros obtuvimos. Bueno, ¿por qué tenemos nos interesa poder tener todas estas relaciones? Porque a veces en laboratorio yo entonces necesito tomar algunos parámetros, medir en laboratorio, y a partir de esos parámetros poder ir obteniendo todas las otras variables
asociadas a la caracterización del suelo en su valor numérico y poder tener sus características. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi peso específico? O sea, si mi suelo está saturado. Si mi suelo está saturado, los espacios vacíos están completamente ocupados por la parte líquida, por el agua. Entonces, la parte del cómo quedaría el peso específico saturado de un suelo. Fíjense, si yo tengo en esa relación anterior, voy a colocar aquí que esta S es igual al 100%, es igual a 1, y esto se simplifica de esta manera y entra en la ecuación con ese valor. Entonces, peso específico saturado también puedo expresarlo en función del peso específico de la parte líquida, grado de saturación, gravedad específica, relación de vacíos, y con eso puedo obtener entonces el peso específico saturado. Cuando hablamos con densidad, la misma cosa. Tengo mi definición de densidad y a partir de ahí puedo tener los dos extremos, la densidad seca y la densidad saturada, en el que uno es el peso del agua, es que aquí se vuelve 0, aquí este valor es 0, queda entonces 1 por este valor que tengo a la derecha, y en el otro caso yo tengo que todo el agua está ocupada, entonces todos los vacíos están ocupados por el líquido. Bueno, acá están justamente las relaciones. Este tipo de cuadros es que justamente van a ver que cuando hago los cuestionarios, me gusta que ustedes tengan una idea de magnitud sobre los diferentes tipos de arena que se les puede presentar, diferentes tipos de suelo que se les pueden presentar. Y que ustedes puedan cuantificar qué es lo que yo debería de esperar si yo tengo dentro de una misma categoría de arena, cómo debería de manejarme los valores de índice de vacíos. Cuando tengo toda una arena floja, yo debería de esperar mayor relación de vacío, y a medida que se va densificando, esto tiene que tender a disminuir. Entonces, entre algo flojo y algo denso, yo tendría que esperar que el índice de vacío sea entonces mayor cuando tengo mi suelo suelto y menor cuando tengo el suelo denso. Y entre la arena y la arcilla, nuevamente, saber qué es lo que yo debería de esperar. ¿Cuál debería ser un mayor índice de vacíos que el otro? De la misma forma, todas estas variables, índice de vacíos, peso unitario, el tema de la humedad cuando está en estado saturado también. Entonces, estos cuadros en particular, es bueno que ustedes lo analicen, vayan mirando los valores numéricos y sepan qué es lo que yo en la práctica puedo entonces esperar. Bueno, ¿se acuerdan que en el caso anterior nosotros le habíamos dado el volumen de sólido igual a 1? Y ahora, ¿qué pasa si yo
coloco que el volumen total es igual a 1. Si el volumen total es igual a 1, yo tengo que... La porosidad era igual a volumen de vacío sobre volumen total. Si el volumen total es igual a 1, mi porosidad va a ser igual al volumen de vacíos. Entonces, mi volumen de sólido va a ser igual a 1 menos la porosidad. Y así yo puedo ir reemplazando en los otros valores para poder tener la relación que pueda llegar a esperar. Bueno. Y como ven, estas son las situaciones que se pueden dar. El último concepto que está en este capítulo está asociado a la densidad relativa. ¿Cuál sería la densidad relativa? La densidad relativa trata de desarrollar un concepto que me ayude a poder entender un valor que me describa la densidad que yo puedo encontrar in situ. La densidad in situ o la soltura del suelo granular que yo encuentro en el campo. Entonces, esa densidad relativa está entre la relación de vacíos máxima, que es en la situación más suelta posible, la relación de vacíos en la condición más densa, que sería el E mínimo, y E natural sería lo que yo mido in situ, lo que encuentro en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo trato en el numerador de ver entre el máximo y el que yo medí, ver qué valor tengo, y eso relacionar contra los valores extremos, el máximo y el mínimo posible que yo puedo llegar a obtener. Entre lo más suelto y lo más denso que puedo llegar a tener, en qué porcentaje yo estoy encontrando en campo. Entonces, ese concepto es el que se desarrolló, el de densidad relativa. ¿Qué porcentaje de la máxima relación de vacíos posible que puedo llegar a tener yo estoy teniendo actualmente? Entonces, ¿cuáles serían los valores extremos? 1 sería el valor extremo, sería un mínimo de 0. ¿Cuándo sería el valor mínimo de 0? Cuando yo tengo que mi relación de vacíos es igual al valor de la relación de vacíos máximas, porque voy a tener en el numerador que esto se va a anular, si son iguales, al hacer esta relación se va a anular, va a ser 0, por lo tanto voy a tener una densidad relativa nula. Y el máximo va a ser cuando yo mida in situ, en campo, que tengo un valor mínimo de relación de vacíos. Entonces voy a tener que estas dos, el numerador y el denominador van a ser iguales, va a ser igual a 1 y se va a dar el 100% de densidad relativa. Y fíjense, acá están los casos, desde un suelo muy suelto, que tiene entre 0 y 15, un suelo suelto entre 15 y 50, medio sería entre 50 y 70 de densidad relativa, denso sería ya de 70 a 85 y muy denso de 85 hasta 100. Bueno, acá está otra relación de cómo puedo obtener entonces esa densidad relativa en función de los pesos específicos. Peso unitario seco en la condición más floja, peso unitario in situ y también el peso unitario seco en la condición más densa.
Si ustedes ven en el libro, si este tema de acá está solamente, acá está el gráfico, justamente de unos investigadores que hicieron relación a estudiar cómo se relacionan aquí en abscisa está el índice de vacío mínimo y en la ordenada está el índice de vacío máximo. Fíjense que hay una cierta correlación. Aquí a 45 grados sería cuando E máximo igual a E mínimo, pero en la mayoría de las arenas que tienen finos, también incluidos dentro de la arena, se encontró que están en este orden. Existe una cierta relación lineal que me permite poder calcular y se da que la relación de vacíos máxima está en el orden de un 60% superior a esa relación de vacíos mínima que yo puedo llegar a tener. Entonces, aquí en esta en particular da 1,62, pero justamente comparando las ecuaciones anteriores, es razonable suponer que yo tendría esta relación, que mi índice de vacío máximo está en una relación de 60% por encima del valor de mi relación de vacíos mínimo. Entonces, y también en ese mismo estudio, ellos recomendaron una correlación en la diferencia entre el máximo y el mínimo, y eso está asociado a un diámetro del tamaño medio de los granos, de 50 en milímetros dividido esta relación. Entonces, como ven, para terminar la clase hoy y en resumen, lo que hoy empezamos a ver son algunas relaciones que me ayudan a tener posibilidad de caracterizar a un suelo. Entonces, una relación de vacíos que me está relacionando volúmenes me da una idea de cuán floja o cuán densa es una masa de suelo. Lo mismo de la porosidad, también me ayuda a poder definir qué tan floja o qué tan densa es una masa de suelo. El contenido de humedad, ¿qué me está queriendo relacionar? También me relaciona pesos, pero yo sé qué porcentaje de líquido tengo en una masa de suelo y puedo tener entonces porcentualmente el valor de humedad de un suelo. ¿Y por qué es importante? Porque justamente la presencia de agua le da unas características especiales al suelo. Por eso la humedad es un punto muy importante a determinar cuando yo hago un estudio de suelos. El grado de saturación, justamente tengo que saber de mis vacíos, qué tanto están siendo ocupados por agua o por algún líquido. Entonces, ese valor también viene a ser muy importante. Y después los pesos unitarios, secos, húmedos, saturados, todos esos valores van a tener relación en la acción de las fuerzas finales que yo voy a tener sobre mi proyecto, sobre mi estructura, sobre mi obra,
Y también el tema de final que vimos, el de la densidad relativa. Ese es un término muy importante que se utiliza en campo, como para que yo pueda aprobar o rechazar una determinada muestra de suelo para saber si qué tan compacto está, qué tan denso está dentro de sus posibilidades y con las características que yo medí en laboratorio. Entonces, con esto terminamos este capítulo. Es un inicio de algunas relaciones, de algunas definiciones que son muy importantes que yo como ingeniero maneje a la hora de caracterizar una masa de suelo y que esa caracterización yo pueda directamente asociar en diferentes características. La densidad, el tema de cuán denso o cuán flojo está un suelo, qué tanto de humedad, qué tanto de saturación yo tengo en el suelo que me pueda afectar en el comportamiento de esa masa de suelo. Ahora no estamos sabiendo todavía justamente cómo me afecta, pero eso vamos a ir viendo. Ahora lo que estamos viendo es las definiciones y después vamos a ir analizando los casos en lo que resta de esta asignatura y también en Geotecnia 2, de cómo estas relaciones me van a ayudar a que yo haga un buen proyecto geotécnico. Bueno, con eso entonces vimos algunas cosas adicionales. Por lo que veo con la lectura, la mayoría de ustedes asimiló los conceptos. Y están manejando correctamente, digamos, la idea. Bueno, con todo lo que vieron del cuestionario y también lo que explicamos ahora, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizar en cuanto a lo que vimos en la clase de hoy? Bueno, yo lo que no quiero es que se me relajen porque estamos viendo todavía parte relativamente sencilla, introductoria de conceptos. Después vamos a ir viendo algunas, cómo esto en la práctica yo voy a tener que calcular y analizar para poder tener un panorama amplio de qué características en particular y qué comportamiento yo voy a tener del suelo para el proyecto que yo estoy emprendiendo. Bueno, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy, de esta sección. El próximo martes ya van a tener nuevamente con la profesora Paulina. Y para lo de la otra sección, sí, probablemente van a tener una doble clase el próximo lunes para poder recuperar lo que no tuvieron el día de ayer. Bueno, estamos nosotros a disposición. Todavía no tenemos idea de cuándo va a ser el parcial. Alguien creo que me escribió diciendo que posiblemente sea el día 15, pero todavía no tenemos aprobado. Así que vayan estudiando para que no les agarre de sorpresa la fecha del primer parcial. Bueno, nos vemos entonces la siguiente clase.